Buenas noches, mi nombre es María Los Ángeles González Guerrero y en este video les voy a explicar sobre los conductores eléctricos. ¿Qué son los conductores eléctricos? Son materiales capaces de conducir o transmitir electricidad generalmente en forma de hilo sólido o cable. Esto es posible ya que tienen un coeficiente de resistividad muy pequeño. Estos conductores pueden ser de alambre, aquellos de una sola hebra o un cable formado por varias hebras. Otro punto interesante es que existen distintas clases de materiales que actúan como conductores eléctricos. Los más eficientes son los metales, el cobre, la plata, el hierro, el aluminio y el oro. Otros que son los no metales, como la solución salina y el grafito. Sabemos que a nivel industrial y del hogar, el conductor eléctrico más usado es el cobre. Esto se debe a la relación existente entre su costo y capacidad. El cobre se caracteriza como el elemento principal en la fabricación de conductores y que cuenta con notables ventajas mecánicas como la resistencia al desgaste y maleabilidad, y sus ventajas para el transporte de electricidad. ¿Cómo lo podemos identificar? Tenemos sus características. Estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio, que es líquido. Opacidad, excepto en capas muy finas. Buenos conductores eléctricos y térmicos. Brillantes, una vez pulidos y una estructura cristalina en estado sólido. Dureza o resistencia a ser rayados. Resistencia longitudinal o resistencia a la ruptura. Elasticidad o capacidad de volver a su forma unidad después de sufrir deformación. Maleabilidad o posibilidad de cambiar de forma por la acción de martillo. Puede batirse o extenderse en planchas o láminas. Resistencia a la fatiga o capacidad de soportar una fuerza o presión continua. Ductilidad. Permite su deformación forzada en hilos sin que se rompa o astille. ¿Cómo probar un conductor eléctrico? Según su clasificación, tenemos según su constitución, alambre, conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por un solo elemento o hilo conductor, se emplea en líneas aéreas como conductor desnudo o aislado, en instalaciones eléctricas a la intemperie, en ductos o directamente sobre aisladores. Tenemos también el cable, que es un conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por una serie de hilos y alambres de baja sección, lo que otorga una gran flexibilidad de este. Ahora, según el número de conductores, tenemos monoconductor, conductor eléctrico con una sola alma conductora, con aislación y con o sin cubierta protectora. Multiconductor, conductor de dos o más almas conductoras aisladas entre sí, envueltas cada una por su respectiva capa de aislación y con una o más cubiertas protectoras comunes. Los conductores eléctricos se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos cables para la transmisión de potencia, alambres esmaltados, cables para la electrónica que se dividen en alta frecuencia y baja frecuencia. Si observamos lo de baja frecuencia son los auriculares que utilizamos para el celular. Eh, Ellos mismos está la fibra óptica y el cable coaxial. ¿Cómo probar un conductor eléctrico? Tenemos varios factores para elegir un cable. Primero, la capacidad de corriente. Se define este valor como la corriente máxima que puede transformar un conductor en régimen permanente, sin sobrepasar la máxima temperatura admisible por el tipo de aislamiento. Caída de voltaje debido al calentamiento en el hilo con la corriente que circula en el mismo, teniendo como consecuencia que la resistencia eléctrica del hilo aumente, causando una caída de tensión. Voltaje de trabajo. En las especificaciones y cumplimiento de las normas, los hilos deberán trabajar hasta un cierto valor de voltaje, donde no exista ningún riesgo por parte del usuario y del mismo. Tenemos la frecuencia de trabajo. Es muy importante conocer que diferentes frecuencias de trabajo los condiciones eléctricos y a qué propiedades eléctricas, tales como la constante dieléctrica y el factor de potencia. Y como intervienen varios factores inherentes a la misma, como el efecto piel. Otro punto interesante es la flexibilidad requerida para la selección del cable debido a que a veces por su cubierta
estos cables pueden ser no más leales con cierta factibilidad. Ahora, ¿cuáles son las características técnicas que serían los aspectos constructivos de estos conductores? Primero, los hilos. El mejor conductor eléctrico es el más adecuado como portador de las señales eléctricas. En otras palabras, mientras mejor sea el conductor, se tiene menores pérdidas por resistencia durante la transmisión de la señal eléctrica. Por lo tanto, los conductores en alambres y cables son por lo común de cobre o de aluminio. El oro, el estaño y el níquel se emplean ampliamente como conductores en los dispositivos semiconductores, reguladores y sensores. En cobre existen tres temples: blando, llamado también cobre reconocido y conductividad 100%; semiduro, conductividad 98%; y duros, conductividad 97%. En el aluminio existen tres aleatorias: 1350, solo aluminio, conductividad 61%, conductividad 5% para líneas especialmente aéreas. Para alambres y cables de instalaciones interiores, el cobre reconocido de alta conductividad es utilizable en los hilos de conexiones para formar uno o varios alambres arrollados en un torón, debido a que este metal tiene buena conductividad, bajo coeficiente de temperatura, gran ductibilidad y una buena resistencia a la corrosión y a la fatiga. Otra de las características importantes es el torón formado por los alambres que constituyen el conductor. Se obtiene por uno de estos tres métodos: el toranodo concéntrico, un alambre formado al eje del torón, alrededor del cual se dispone simétrica y helicoidalmente en más capas los restantes alambres. Segundo, un toranodo-haz, los alambres se agrupan sin adoptar disposición geométrica alguna y se tuercen para formar el torón. 3. Los torones obtenidos según 1 y 2 se agrupan como en uno para obtener cables flexibles. La primera forma en la más recomendable, porque da al conductor una sección recta casi circular, y el aislamiento obtenido casi siempre por extrusión resulta de espesor bastante uniforme. ¿Cómo sería un cable de electricidad inteligente? Las redes inteligentes deben ser seguras y fiables, lo que requiere equipos más fiables. Actualmente se están añadiendo algunas fibras ópticas a los cables de ultra alta tensión. La descarga local y la temperatura del cable pueden detectarse a través de la fibra, lo que equivale a un cierto efecto sensor. Esta es también una dirección para la inteligencia por cable. El cable inteligente resistente al fuego ultraflexible utiliza un nuevo material de aislamiento mineral sintético con soporte adhesivo, porcelanizado y relleno intumescente inorgánico. Esto lo hace ultraflexible y resistente a la corrosión, así como las vibraciones y las pulverizaciones. El aislamiento del cable puede soportar temperaturas de hasta 1000 grados Celsius. Garantiza que la línea funcione sin problemas durante largos periodos de tiempo en caso de incendio. Estos cables son los cables de electricidad inteligente con la mejor tendencia del momento. ¿Cómo sería un cable de electricidad inteligente? Las redes inteligentes deben ser seguras y fiables, lo que requiere equipos más fiables. Actualmente se están añadiendo algunas fibras ópticas a los cables de ultra alta tensión. La descarga local y la temperatura del cable pueden detectarse a través de la fibra, lo que equivale a un cierto efecto sensor. Esta es también una dirección para la inteligencia por cable. El cable inteligente resistente al fuego ultraflexible utiliza un nuevo material de aislamiento mineral sintético con soporte adhesivo, porcelanizado y relleno intumescente inorgánico. Esto lo hace ultraflexible y resistente a la corrosión, así como las vibraciones y las pulverizaciones. El aislamiento del cable puede soportar temperaturas de hasta 1000 grados Celsius. Garantiza que la línea funcione sin problemas durante largos periodos de tiempo en caso de incendio. Estos cables son los cables de electricidad inteligente con la mejor tendencia del momento. Las tendencias del mercado de conductores de cables. Los edificios comerciales ofrecen crecimiento potencial.
Además, existe una demanda creciente de los sistemas declarados más seguros en aplicaciones comerciales e industriales. Factores como la resistencia a la compresión y a la resistencia a los conductos son de gran importancia, especialmente en la industria y la artesanía. La integridad de los circuitos en caso de incendios y la prevención de humos o gases peligrosos son las prioridades claves en áreas públicas como aeropuertos, estaciones de tren o instalaciones hoteleras. Además, con los avances tecnológicos está surgiendo diseños de edificios comerciales preparados para las redes IoT. A menudo requiere una red de fibra backhaul, dependiendo del tamaño de la operación y los datos generados. Requieren conexiones por cable. Se espera que eso crea una gran oportunidad de mercado para el mercado de conductores de cables. Este fue mi video y espero que le haya sido de su agrado. Gracias.